Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a Coronados. Podcast. Hola, yo soy Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo han estado en estas últimas semanas que no nos hemos visto? El tema que traemos hoy es un tema que conocemos muy bien de unos 16 años para acá, muy bien experimentado. ¿Qué tema es? Y hoy estaremos hablando acerca de los HDP, mejor conocidos como los hijos de pastores, ¿no? Como ya se imaginarán, pues nosotros somos hijos de pastor y es un tema que nos gustaría abordar un poco porque me llama mucho la atención cómo estos temas se abordan siempre desde un lente ajeno. Yo sé que hay algunos hijos de pastor que han dado su experiencia, pero casi la mayoría es lo que la gente piensa y por eso nos gustaría dar nuestra opinión sobre esto. Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo sí he mirado que muchos hablan de los hijos de los pastores en muchas cosas, pero normalmente el que lo habla o es un pastor o son personas que no son hijos de pastores, o que son hijos de líderes, pero no como tal de pastores, que sí es mucha la diferencia al hablar ya como hijos de, hijos de pastores, porque, bueno, para tratarnos bien en el tema, pues empiezas tú, porque ya me voy a empezar a hablar y ya iba a decir tu Ok. parte. Hay algo bien interesante, ¿no? Cuando hablamos de hijos de pastores, o antes, por ahí escuché a un hermano decir que antes se le conocía más bien como hijos de ministro, ¿no? Por eso queremos hacer esa diferencia, porque un ministro puede ser un líder en la iglesia, alguien que sirve, pero me quiero enfocar específicamente en nuestra experiencia personal, que es ser hijos de los pastores de una generación y así poder dar esta enseñanza. Y como decía mi hermano, a mí me ha tocado vivir las dos partes, no solamente el ser hijo de pastor, sino ahora yo tengo un hijo y como pastor, mi hijo es pequeño, tiene 2 años, pero me ha tocado esa transición de ser un hijo de pastor, ahora ser padre de un hijo de pastor. ¿No? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que sí es algo bien, es un tema un poco, mm, ¿cómo decirlo? Dedicado, porque como hijos de pastor, y los que son hijos de pastor lo van a entender. Nosotros nos tocó ser hijos de pastor de una iglesia relativamente mediana, no una iglesia tan grande, pero aquí el tema que queremos abordar es desde una perspectiva, ¿cómo se llama? Ah, personal, que nadie nos lo contó, que nos tocó vivir, cosas buenas, cosas malas, cosas peores y no tan peores, y que como tal también nos tocó conocer a muchos hijos de pastor, o sea, muchos colegas en el ámbito. Oye, es que el tema es tan grande que no sé por dónde empezar, Ok, por lo bueno, por lo malo, vamos a por hacer lo lo peor. siguiente. Vamos a tratar de seccionarlo eh, de esta manera, ¿no? Para que sea un poquito más fácil. No vamos a hablar de lo bueno y de lo malo tajantemente. Más bien, ¿qué tal si empezamos como el punto de vista de la responsabilidad que tenemos? O sea, y lo digo porque es la responsabilidad que tenemos como hijos, pero también está la responsabilidad que se nos exige como hijos. Para empezar, eres hijo de pastor, tienes que tocar un instrumento, si no, andas mal. No eres adoptado, si tus papás son pastores y no tocas un instrumento, eres adoptado. Así de fácil. Si no, es que sí me parezco a mi mamá, que sí me parezco a mi papá, en el orfanato estuvieron buscando cuál se parecía a ellos. Así de fácil. Y esto porque, por lo general, no sé, ¿no? Solamente en las iglesias, yo creo que en las iglesias muy grandes, o con mucha membresía, yo creo que es un poquito más fácil que no se le demande tanto al hijo. Y no lo digo en un mal concepto, o sea, por ejemplo, en las iglesias pequeñas donde no hay mucha congregación, por lo general siempre se ocupa, y más en las iglesias evangélicas, se ocupa pues un músico. O sea, siempre se ocupa un guitarrista, se ocupa un bajista, un baterista, y por lo general
no quiero generalizar, pero siempre se tratan de tapar esos huequitos o los tapa el hijo del pastor, ¿no? Entonces, ya sea ministrando en alabanza, ya sea en algún liderazgo, ¿no? Siendo líder de jóvenes, dando la escuela de los niños, dando las dominicales, por el simple hecho de ser el hijo del pastor, como que se le demanda no solamente el tocar, sino el tener un conocimiento un poquito más allá del promedio de la edad que está en la iglesia. Por ejemplo, si tú tienes 15 años, ¿no? Tú tienes que tener un conocimiento más que los jóvenes de 15 años en la iglesia, como hijo de pastor, lo digo entre comillas. Ahorita sacando cuenta rápido, de 5 iglesias que son las que trabajan con nosotros en las confraternias juveniles, creo que 4, y porque el otro hermano, no voy a decir nombres, no sé si él toca algún instrumento o cante, pero de ahí, de las 5 iglesias, todos sus hijos son músicos y de varios instrumentos. Sí. Ah, ok. ¿Cuál fue la pregunta? La responsabilidad que tenemos como hijos. Bueno, ¿qué responsabilidad crees que tú tienes como hijo? Fíjate que cuando nosotros empezamos en este camino de ser hijos de pastor, pues cuando nuestros papás se hicieron pastores, ¿no? Obviamente. Pero no fue una pequeña edad. Esta es práctica para otro día. Pero básicamente yo entré a los 14 años a ser hijo de pastor. Mario a sus 16, 16. a sus 16 años, pues ya estamos un poquito grandes, ¿no? Pero aún así fue de ser los miembros de una iglesia a de repente, ¿sabes qué? Pues tus papás, tu mamá es pastora, tú eres los hijos del pastor y pues si ya no hacían nada tan malo, si ya se portaban medio bien, no se tienen que ser irreprensibles, no les pueden decir absolutamente nada a ustedes, de que no podíamos, de que no tuvieran queja alguna de nosotros. Y fue así como que de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Ya no hagas esto, hazlo así y pórtate bien. Yo siempre he visto esto, y yo no sé, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pero la gente, por lo general, no entiende esa línea, que es tan delgada, pero al mismo tiempo tan visible en la siguiente cuestión. La gente que ha sido miembro de una iglesia, que ha sido, vamos a usar términos cristianos, ¿no? Todos somos cristianos, pero estamos aquí. Si eres una oveja, si eres una oveja, es bien difícil que te des cuenta de la responsabilidad que tiene el pastor. ¿Por qué? Porque somos ovejas. Y no lo digo en el más sentido. O sea, porque desde ser un hijo de una oveja a ser hijo de un pastor, aunque vamos a hablar de la siguiente manera, bíblicamente la responsabilidad es igual, es pareja, pero se le demanda más. No solamente al ministro como tal, ¿no? Porque al ministro se le demanda. Lo dice Timoteo, lo dice Tito, Pablo, ¿no? Le dice a ellos los requisitos para Pero, poder ser un ministro. pero fíjate que al hijo de pastor no se le demanda tanto. O sea, yo nunca sentí que me demandaran a mí el que yo tenía que ser bueno o sea, todos los requisitos por mí, sino porque somos el reflejo de nuestros papás. O sea, si a mí me acachaban en la escuela diciendo groserías, no iba a decir, mira, Guillermo dijo groserías. Ya, el hijo de la pastora tal dijo groserías. O sea, ya no me atacaban a mí, se iban directamente contra nuestros papás. Y es como que uno, o sea, ya no te tienes que cuidar ni por uno mismo, siendo hijo del pastor, sino debes de cuidar de qué van a decir tus papás, porque luego viene el regaño de los papás y no sabes, hijo, ¿por qué esas groserías? ¿Por qué dices? Ahora dicen que mi hijo dice groserías. O sea, no sé si me entiendes. Sí. Y esto lleva a lo siguiente, digo, y yo sé que tú lo has vivido, no la situación, pero me refiero a que tú lo has vivido o que has observado. Como dices, conocemos a muchos hijos de pastores que están bien frustrados. O sea, están bien frustrados al decir, es que, así, vamos a llamarlo como es, por culpa de, ya sea del ministerio, ya sea de los padres, o ya sea de la congregación, siempre alguien es el culpable, ¿no? Por culpa de ellos yo no pude hacer ciertas cosas que me hubieran gustado hacer. Y no estoy hablando específicamente de lo malo, del pecado, no, sino que ya
uno tenía que extralimitarse o, aunque se oiga mal, literalmente hacer todo a escondidas. Ya no sé por si era bueno o por si era malo, era porque siempre miran ese arroz quemado, ¿no? Entre el arroz blanco. Puede hacer mil cosas bien, pero una sola cosa te echa a perder lo demás. Hay un dicho que me dijo una vez un amigo en la universidad. Me dice, pero me llamo Nicolás. Me dice, ya Nico, hace más ruido un árbol cayendo que mil creciendo. De hecho. Me gustó mucho ese dicho. Y sí, o sea, uno como hijos de, o sea, en la iglesia, si seamos sinceros, porque estamos siendo sinceros, ¿verdad? En la iglesia tenemos muchos privilegios y beneficios. Tanto en la iglesia, en convenciones, en retiros, en lo que sea que haya en la iglesia, tenemos privilegios. Simplemente, si ya, lo que decía, si eres hijo de pastor y tocas un instrumento, o sea, pero si tienes una congregación grande y de todos modos eres hijo de pastor y tocas instrumento, tienes prioridad. ¿Está mal? Sí, está mal, pero tenemos esa prioridad. En los campamentos tenemos esa prioridad. En lo que hubiera, uno como hijo de pastor tiene prioridad, y más cuando es la hora de servir la comida. No ocupas hacer fila, porque ya todos te conocen por ser hijo de, y tienes esos beneficios que muchos no los dicen. Yo nunca he oído que digan ese beneficio. O nada más acá se daban esos beneficios. O nada más yo he aprovechado. No, y es que volvemos a ver, o sea, a lo mejor se llega hacia ahí algo absurdo, ¿no? O algo ridículo, vamos a llamarlo de la siguiente manera. Pero como por lo mismo, como eres hijo de, entonces conoces a los líderes, conoces a los ministros, conoces las iglesias, entonces a donde llegas te conocen. Y es como cuando llega un amigo a tu casa. Llega un amigo y llega un desconocido, ¿quién tiene los beneficios? El amigo. O sea, y volvemos a lo mismo. Esa amistad se da por el simple hecho de que siempre nos mantenemos enrolados en las actividades. Y digo, y yo no solamente quiero hablar de mi postura del lado bueno, sino del lado malo también, por ejemplo. A mí me ha tocado conocer a dos tipos de personas, o a dos tipos de cristianos, vamos a llamarlo así. Los cristianos que creen que ser hijo de pastor es lo mejor del mundo, o por lo menos ven a los hijos de pastor, que es una minoría, una minoría las personas que ven es que el hijo de pastor sabe Biblia, sabe discipulado, toca, ministra, tiene su posición dentro de la iglesia y se le ve como algo favorable, ¿no? Como que, o por lo gente, yo quisiera que mi hijo fuera como el hijo del pastor. Pero, y es la postura general, vamos a ver, casi general, no quiero generalizar, pero la mayoría lo piensa al revés. A mí me tocó un tiempo ir a Tijuana a estudiar, y yo cuando llego a Tijuana, pues yo conocía al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La escuela misionera? La escuela misionera. Y me dio mucha risa cuando llegaron, porque cuando me preguntaron ni siquiera yo, no, pues yo le digo, yo soy fulano de tal, mi mamá es la pastora de San Matías. Siempre con ese gafete. Entonces, eres hijo de pastor. Le digo, sí. Y automáticamente dijeron, esos son los peores. Entonces, me dio risa porque nunca había escuchado yo esa expresión, y es en el concepto que tenían los hijos de pastor. En Tijuana. O por lo menos en el lugar donde yo estaba, ¿no? O con el grupo de personas que estaban en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces también esos privilegios nos echan a perder. Y fíjate que a mí me pasó todo lo contrario. Hace poco, no mucho, pero no poquito, estaba en una reunión de varones, y el líder de varones, vienen las preguntas bíblicas con premio, y empezaba a meter preguntas bíblicas, y yo empecé a contestar, una tras otra, así como cuando Mario contestó las 5 solas en el primer video, así igualito, y empecé a contestar todos, y pues ya eran mis chocolates. Oye, ¿tú por qué sabes tanto? Y mi pastor de ese entonces, saludo, Oscar Córdoba, dijo, no, pues que Guillermo es hijo de pastor. Entonces, pues no se vale que él ya no conteste. O sea, el ser hijo de pastor me tiene en que, pues como tú decías, normalmente tienes más conocimiento porque es lo único que se abre en la casa. O bueno,
o debería ser, si eres pastor, hijo de pastor, y no sabes nomás de Dios en tu casa. Pucha, Y esto me llama mucho la atención porque uno como hijo de pastor no se da cuenta de eso. O por lo menos yo al momento cuando, no. o sea, yo cuando me tuve que ir a la universidad, que ya no estaba yo en la iglesia local, ya mi madre no era mi pastor porque yo ya tuve que buscar una iglesia, congregarme. Entonces, yo cuando conozco a mi líder en aquel entonces, Dios te bendiga Tino por si llegas a ver este video, Tino era mi líder en aquel tiempo, este, y yo me di cuenta con él que yo sabía, o por lo menos que tenía un poco de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo y con él nos podíamos desvelar. 2, 3 de la mañana, empezamos a las 9 de la noche, sin darnos cuenta eran las 3, 4 de la mañana y seguíamos hablando. Pero, o sea, mucha gente tenía esta mentalidad y me da mucha risa, porque en aquel tiempo yo tenía 18 años, 19 años. Entonces, pues la gente podría llegar a pensar, no, pues se van a platicar nomás, a cotorrear, o hablar de las muchachas, ¿no? Pero en realidad no, o sea, toda la noche era puro hablar de la Biblia. Cuando yo era una persona que en realidad, y está mi hermano delante, aquí escuchando esto, yo era una persona que yo decía, yo no sirvo para eso, ¿no? Yo no sé predicar, yo no sé, yo no conozco de la palabra, yo no leo, no, etcétera, etcétera. Yo pero lo único que sirvo es para tocar. Pues yo siempre tocaba nomás la guitarra y cantaba. Eso es lo único que Dios me va a usar y nada más. Pero a través de estas pláticas empecé a darme cuenta que conocía y sabía, porque todo lo que me platicaba, en cierta manera, yo ya lo había escuchado, ya lo había leído, ya habíamos visto. Y él me hizo un comentario, me dijo, oye Mario, eres la primera persona o el primer joven que me escucha, no solamente me escucha, sino que entiende lo que estoy diciendo y no solamente eso, aprendo cuando platicamos. Y decía, ¿pero qué va a aprender de mí? Y fue donde yo me di cuenta que por estar en una iglesia, estar siempre rodeado de líderes, siempre de ministros, y todo lo que uno escucha, pues uno va aprendiendo. Desde ahí me pasó algo bien chistoso, porque normalmente cuando uno es el hijo del pastor, todos te conocen por nombre. Todos te conocen. Y el que no te conocen de ese ratito porque todos saben quién eres. ¿Por qué? Porque el hijo del pastor es el que. ¿Y qué pasó? Que se cayó algo, que iba el hijo del pastor a levantarlo. Que ocupan algo, ahí va uno. Que ocupan aquello, ungier, ofrendero. Lo que ocupa el hijo del pastor es el que lo está haciendo al momento. Y pues todos te ubican porque es el que entra, sale para acá, para allá, el púlpito con el pastor, y luego va para abajo, entra. Y pues todos me conocían. Y cuando yo me fui, que iba a otra iglesia, porque vivía en otro lugar, se hacía bien curioso, porque decían, hermano, hasta que ya llegan y, estoy hablando. Nunca en mi vida me habían dicho hermano. Y así como que, no, pues, no me conocen, no sabes quién soy yo. Pero pues en mi iglesia, pues yo sí no soy como acá mi hermano, que yo no llegué, hola, soy Guillermo, soy hijo de pastor, mírenme. No, o sea, yo llegué, soy Guillermo, me senté, y una oveja, ¿no? Pero se me hizo tan raro que me dijeran hermano, o sea, y no volteé, o sea, ya mejor me hice líder para que todos me conocieran y no me dijeran hermano. No, no sé. Entonces, estas son muchas de las cosas buenas, pero también como hijos de pastor te tocan todas las malas. Te toca limpiar la iglesia cada vez que los hermanos no quieren venir a hacer el aseo. ¿Quién la limpia? Los hijos de pastor. Si tienes una iglesia que tiene patio grande, ¿quién lo limpia? Los hijos de pastor. Si tienen baños sucios, ¿quién lo limpia? Si tienen que acomodar sillas, ¿qué no hace? Si tienen que limpiar el altar, si tienen que pintar, lo que sea que se ocupa hacer en un templo, y eso es algo que la oveja tampoco sabe. Ellos piensan que la iglesia siempre está bonita porque es la casa de Dios y Dios manda su espíritu y ¡fum! Se limpia. No. Y hace poco vino un hermano, Víctor, y estaba diciendo, ay, me dice, ¿te acuerdas cuando te enojas que siempre tienes que limpiar la iglesia? Y yo, y todavía lo limpio, pues ya no me enojo. Ya le agarré amor a limpiar. Pero, o sea, uno con su juventud, sus 14, 15, 16 años, que siempre te toca limpiar la iglesia. Y yo, oye, pues no soy el único que viene. Y eso es algo que tú pues, ay, por eso te enojas.
hazlo, te reto, ve a tu iglesia y haz el aseo seguido un mes, a ver si no lloras. Ay, bien amarrado. No, deja tú. No, y no se trata de llorar, o sea, pero me refiero, yo siempre he dicho esto, el problema no es hacer las cosas, el problema es cuando uno lo siente como una carga, más que nada. Y no porque yo conozco a grandes hermanos que, no, hermano, yo me voy a encargar de hacer el aseo. Pero, seamos sinceros, así como hay gente muy dedicada, hay gente que dice que sí, pero no lo hace. ¿No? Sí. Entonces, de repente te das cuenta que el hermano que dijo que iba a hacer el aseo no lo hizo y falta una hora para el servicio. Y anda uno como loco acomodando, limpiando, quitando, poniendo. O sea, y digo, y pues uno como apoyo para los padres, ¿no? Porque sabemos que uno lo entiende ya cuando uno va maduro. A uno de joven no entiende, ya hace muchas rabietas y ¿por qué yo, no? Pero ya cuando uno crece se va a dar cuenta de la responsabilidad que tiene el pastor de la iglesia. Por ejemplo, yo como pastor de la iglesia, ¿no? Me doy cuenta de la responsabilidad que tenían o que siguen teniendo nuestros padres y no se puede, o sea, uno no puede hacerlo todo, aunque uno quiera, ¿no? Sí. Uno como pastor siempre trata de ser el todólogo, pero eso también hace que los pastores se frustren o simple y sencillamente no den el 100 en lo que tienen que hacer. Y lo puedo ver en la palabra. O sea, ya vamos a hablar un poquito de ella. Por ejemplo, cuando pasan los apóstoles. Okay. Cuando están los apóstoles en el libro de los Hechos, ¿qué es lo que hicieron con Esteban y los demás? O más que servía O a sea, las mesas. y tuvieron que delegar. Y tristemente me ha tocado ver muchos pastores que no saben delegar. Ellos hacen todo. Moisés también, que dijo su suegra, hey, delega. Entonces, por mucho tiempo hemos visto muchos pastores que el día que el pastor no está es un caos en las iglesias. Las iglesias no se saben meñar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que el pastor haga todo. Pero regresando, eso creo que es para otro tema. Hablando en general, lo que es el hijo del pastor. Ajá. O sea, yo creo, y yo pues no soy pastor, pero pues soy el que aquí ayuda mucho. Y yo me he dado cuenta que a veces con mis hijos ya son un poquito más grandes que los de él, a veces sí descargamos mucho la mano. Y creo que a veces los pastores no se dan cuenta y ya es mi hijo, lo tiene que hacer. Y es que empiezan a ver al hijo más, no como un trabajador, no como un obrero, pero le cargan una cierta obligación al hijo que no es de él. O sea, porque muchos hijos, y porque me ha tocado conocer infinidad de hijos de pastores, dicen, es que el ministerio, o sea, no es mío, es de mi papá. O sea, ¿por qué me tiene que a mí exigir cosas dentro de la iglesia que yo no quiero hacer? Y a veces como papás cometemos ese error de exigir a nuestros hijos el que le entren al ruedo a la fuerza. En nuestro caso, nuestra mamá, como les mencioné, no entramos al hijo del pastor desde una temprana edad. Mi mamá fue sabia en el campo de que ella no nos exigió como tal ni ser cristianos. Ella nos dijo, ya les enseñé lo bueno, ya les enseñé lo malo, escojan. O sea, no hubo esa obligación que en veces se hace a los hijos de los pastores, de, es que tú eres mi hijo y pues me tienes que llevar para acá, tienes que eso, tienes que esto, ta. Y me dicen, oye, pues, o sea, está bien que sea tu hijo, está bien que seas el pastor, pero, o sea, pues el trabajo es tuyo. O sea, tú eres el pastor, tú haces cargo de iglesia, porque a veces pasa que el pastor, nadie me hace aseo, y manda a los hijos, y manda a los hijos, y manda a los hijos. Oye, pues, ¿qué onda? Yo pienso que, o sea, viéndolo así, pues sí se oye mal. O sea, pero seamos sinceros, la mayoría no manda a los hijos. La mayoría de los pastores hacen el aseo. Después de cierta edad el chamaco lo mandan. No, pero me refiero en la cuestión de que no es como que el pastor dice, vete a hacer el aseo y yo me quedo acostado en la cama. Eso es a lo que voy.
Que O dicen, sea, ayúdame a hacer aseo. ayúdame a hacer el aseo. Y lo hacemos entre todos. Yo creo que más bien es una mala empleación de la comunicación. Así un poco exagerada la palabra, a lo mejor ni existe, pero se me vino a la mente. Pero yo pienso que el problema es que no sembramos ese amor por la obra, o por lo menos no se le inculca a que, a que los hijos de los pastores, yo lo digo desde mi punto de vista, que amen la obra. Porque el pastor ama la obra, porque tiene el llamado de pastor y por eso hace lo que hace. Por ese amor que tiene a la obra, al llamado que Dios le hizo. Entonces, yo pienso en lo siguiente: si tú siembras y enseñas a tus hijos a amar la obra, no vas a ocupar ni siquiera decirles por qué. Porque también yo conozco a hijos de pastores que están al pie con los papás. No te preocupes, papá, yo te voy a ayudar. Yo lo voy a hacer. O sea, esta moneda tiene dos caras, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pues, como hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero, o sea, ahorita estamos hablando En general. en general y ver muchos ámbitos, como ahí te viene otra más fea. Ajá. O sea, seamos sinceros, muchas veces el papá se olvida que es papá por ser pastor. Al pastor se olvida que es papá. Pues, ¿en qué sentido? ¿Cuántas veces hemos visto que el pastor le da más prioridad a sus ovejas que a sus hijos? Sí, sí, sí. ¿Eh? No, pues quiero que termines Ok. tu idea, no te vas interrumpiendo. Muchas veces nos ha tocado ver, o me ha tocado ver, que el papá le presta más prioridad a las ovejas que a los hijos. Ah, es que son mis ovejas, es que se me van a ir, es que no sé qué, y infinidad de cosas. Y ponen a un lado a los hijos por las ovejas, cuando el hijo es oveja y pues, dejando que sea oveja es su hijo. Cierro caso. Ok. Y aquí es algo bien interesante, porque si nos remontamos un poquito a los años atrás, no, yo tengo tengo 16 años como cristiano, ¿okay? Pero yo tengo 16 años conviviendo con ministros y pastores y líderes. Y antes la enseñanza era diferente a la enseñanza que se nos dan ahora los líderes, por esa situación. Antes el líder se desvivía por el ministerio y las ovejas. ¿Okay? Y usábamos quizás esos términos y los sacábamos un poco de contexto, es decir, es que mi prioridad es Dios, ¿no? Pero igualaban Dios con ministerio. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Me explico? Entonces, por, eh, por el buen corazón del pastor, vamos a llamarlo de esta manera, porque con el afán de querer poner a Dios por encima de todo, ponían el ministerio a la misma par que Dios. Entonces, era primero el ministerio y después lo demás, con el afán de que Dios fuera todo, ¿no? Ahora, desde mi humilde punto de vista y de la manera que ahora se nos está enseñando el ministro, es entender que pues, sí, efectivamente, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, Dios es primero, pero Dios no es igual a ministerio. ¿Okay? Entonces, ahora sería Dios como cosa principal, luego la familia, porque antes era Dios, ministerio, trabajo y familia, vamos a llamarlo de esta manera. Lo más importante era Dios y el llamado que Dios te hizo, luego el trabajo para poder sustentar a tu familia. Esa era la cadena que antes enseñaba. ¿Okay? Ahora no, ahora es Dios, la familia y el trabajo y después el ministerio. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora se enseña de esta manera porque volvemos a lo mismo. Yo conozco infinidad de gente que ha pasado por lo que tú dices. Es que mi papá nunca me prestó el tiempo, es que nunca estuvo ahí para mí. ¿Por qué? Porque siempre hay un hermano con una necesidad. Entonces, crecen los hijos resentidos y podemos ver muchos hijos de pastores que no están en la iglesia. Ya dejemos de fuera algún tipo de ministerio, sino han abandonado la fe. Sí. O sea,
Pero ahora, o por lo menos en mi caso, y en este caso de mis líderes, ahora se enfocan mucho en las familias de los pastores y líderes, para no cometer los mismos errores que se cometieron atrás. No es que el ministerio no sea importante, no, pero para que un pastor pueda llevar su ministerio de una manera, vamos a llamarlo así, un poquito más concisa, un pastor que esté una persona íntegra, o sea, tiene que tener una familia sólida. ¿Me explico? Sí, Una sí. familia que respalde el ministerio, que estén a la par de él, no que sea, por ejemplo, vamos a llamarlo así, un hijo rebelde, un hijo que no quiere nada con Dios, una esposa que siempre se la pasa recalcándole que por qué no hay dinero, que por qué no trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, bueno, eso lo podemos hablar en otra manera, Sí, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, porque tocas ese tema, ahora se está tratando los problemas que se han visto a través de los años y tratar de darles una solución. Porque yo creo que a ti y a mí todavía nos tocó a generación que primero era ministerio. Claro. Esa nueva enseñanza que tú traes, sí la he estado oyendo en algunos predicadores o pastores, pero es relativamente es nueva. Claro, pues sí. Porque sí, o sea, de nuestra generación para atrás, o sea, infinidad de hijos de pastores, o sea, que el más sano está alejado de Dios. De ahí, de homosexual a satanista para abajo. O sea, y nos ha tocado, que son hijos de pastores que andan por esos rumbos y dices, tú santo, o sea, ¿qué pasó? O sea, Y es que crecen con un resentimiento. Y más feo porque, yo digo feo porque en realidad ellos saben que existe Dios. No es como que de repente son ateos nomás porque, no, ese resentimiento que ya sea con el pastor o la iglesia. y, O sea, iglesia no sean gachos con los hijos de sus pastores. O sea, por ellos, porque los hijos de los pastores en general aguantan. El pastor puede estar ahí enfrente predicando, el pastor puede estar ahí ministrando, el pastor puede estar visitando, porque sus hijos, sus esposas aguantan. O sea, no solamente oren por su pastor, oren por su familia, por sus hijos, por sus esposas, o sea, en general, porque o sea, sí es bien pesado lo que es vivir en una casa pastoral, o sea, entender todas las responsabilidades, en todo, y uno como hijo o que están ahí, o sea, es pesado, porque a nosotros nos tocó cuando estábamos chamacos, va a sonar tu corazón, saca todo lo que traes. no, yo iba a decir de que no me podía pelear. Saca lo que traes ahí. Yo era re bueno para tirar golpes, pero después de ser hijo de pastor ya no pude. Pues, Ni como cristiano deberías, no tiene nada que ver. no, pues ya como que sea una tanta bronca, ya como me pasaron, es como que. Yo, para que vean cómo pega el hijo del pastor. No, y es bien curioso, o sea, y a nosotros nos tocó vivirlo, porque ahorita, yo he visto lo siguiente ahorita, eh, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, pero antes el pastor, o sea, literalmente era el todólogo, y nosotros como los hijos del pastor, a mí, yo como hijo de pastor, a mí me tocó hacer la de ambulancia. O sea, que se ponía mal un hermano o una hermana y era de llevarlo al hospital, o sea, de llevarlo al doctor. No sé, ¿no? Ya cuando, El técnico del Sky. o sea, si una hermana se les componía su internet, o sea, quiere hacer arreglar, se veía que lo que sea, ¿no? Es de como, pues dile al hermano, él sabe, ¿no? Ya pues tenemos una que quiere hacer las cosas, ¿no? Una vez que nos tocó ir a limpiar una palma, Ajá. ¿cuántos nos dieron? Uf. Esa es otra historia, mamá, güey. No es que queramos hacer énfasis quizás en lo malo, ¿no? Solamente es nuestra experiencia que nos ha tocado vivir como hijos. Y una de las experiencias con las que más hacen memes, cuando hay visita en la casa. Entonces, A la sala. y eso sí, de hecho en nuestra casa es una broma interna, ¿no? Porque siempre que hay visita, siempre que llegan hermanos, que viene el predicador fulano, etcétera, etcétera, pues, o sea, nosotros pues era de ceder nuestros cuartos, ¿no?
para la visita. Y era, pues, dormir en la sala o dormir en, no sé, ¿no? En la iglesia, En la iglesia, en el como piso, Samuel. entonces, etcétera, etcétera. Y son cosas que yo, por ejemplo, y esto, fíjate, esto yo lo miro ahora como pastor, yo te voy a dar el punto como pastor. A mí no me pesa. Si yo tengo visita, yo por la experiencia y por el tiempo que yo he vivido en el ministerio, no como pastor, sino como hijo de pastor, a mí no me pesa darles mi cuarto, mi cama. O sea, si ellos tienen que dormir en mi casa, por decir algo, a mí es algo que no me pesa. Pero, o sea, es Ajá, porque tú ahorita en tu mentalidad ajá, ya ha cambiado. Y a lo mejor vas a decir, no, pues en aquel tiempo tampoco me molestaba. ajá. A lo mejor te vas a decir eso, porque a lo mejor ni te acuerdas. No, sí, sí, claro. Espérame. Pero, o sea, No como, más no vales por mí. no, yo voy a hablar por ti porque yo quiera. A ver, pues. ¿Por qué? O sea, tu cuarto, pues es tu intimidad, es tu... O sea, y uno como adulto dice, Carlos, mi boca. Pero uno cuando a un chavito, un chamaco de 12, 13, 16 años, sal de tu cuarto porque está muy gente. Oye, pues mi cuarto, no sé, o sea, ¿por qué? O sea, no sé si me llegas a Es que entender. sí te entiendo, créeme que te Ajá, entiendo. Pero yo nunca tuve un conflicto. Yo, estoy hablando de mí, ajá. personal. No estoy hablando. Entiendo lo que tú dices y ahora, por ejemplo, y también, pues, digámoslo, como padres, ya, bajemos eso como niños, porque íbamos a estar de acuerdo. Tú tienes tu manera de pensar y yo tengo la mía. Y como padres tú podrías decir lo mismo. O sea, porque es el cuarto de mis hijos, ¿cómo voy a meter gente ahí? No, yo en lo Ajá, personal, yo prefiero dar mi cuarto a sacar a mis hijos del suyo. ajá. No, digo, y yo en lo personal digo, a mí no es como que se vayan a quedar a vivir. Esa es mi manera de Sí, sí, pensar. sí, sí. O sea, no es como que voy a sacar a mis hijos de su cuarto para que otros vayan a vivir ahí. O sea, 1 o 2 días para mí. O sea, ¿por qué? Ahora viene por qué. Porque a mí se me inculcó lo siguiente, a mí en lo personal. Y no Ni estoy, empieces, ¿qué hicimos juntos? no, me refiero en mi discipulado, mis maestros, a mí se me inculcó un ministerio de servicio, de servir al hermano, de que hay que recibir, ¿me explico? Y darle al siervo de Dios como lo que a uno le gustaría que le diera. O sea, y yo siempre lo hago con esa mentalidad. Sí, sí, sí. O sea, por 1 día o 2 días yo pienso, o sea, no pasa nada. Pero bueno, yo Ajá, aquí creo que es porque, o sea, tu hijo pues tiene 2 años. ajá, O sea, él le puedes aventar en un cajón ni cuenta se va a dar. Pero, o sea, en mi caso, que mis hijos ya están de más grande edad, que ya claro. están más, que no sé, o sea, sacar a mi hijo de su cuarto, porque estas personas se van a quedar ahí, es que mi hijo no tenga dónde meterse todo el día. Porque damos un cuarto y es muy raro que, hermano, pues, para emergencia, hermano, dame chance, voy a sacar un cambio y te sales. O sea, el cuarto de mi hijo es donde ellos tienen Ajá. su televisión, su Nintendo Switch, su PlayStation, su... Ah, bueno. O sea, es donde tienen su consola Wii hackeada y su tele de RGB así, que sale de videocasetera. Ah, y a mí, por eso, o sea, Ajá, no es solamente ese sacar a mis hijos ajá, y que se rueden en el piso, porque los chamacos contentos de dormir en el piso. Y tampoco en el piso tenemos colchonetas y todo eso. Pero, o sea, a mí ya se me hace más complicado sacar a mis hijos de su cuarto, porque luego en el transcurso de todo el día, ¿dónde los voy a entretener? sí. No, y es que yo te entiendo, o sea, sí te entiendo, pero te digo, a mí sí me hace una postura muy extremista. A mí. Son 3 hijos, ¿eh? Sí, yo sé, pero no es como que, o sea, ¿cómo te digo? Es que, vamos a llamarlo lo siguiente, ¿no? Es que los voy a entretener en lo que sea. O sea, o sea, yo en lo personal, Sí, sí. o sea, no es como, y es 1 día o 2, cuánto, mucho, un fin de semana. ¿Sí Sí, me pero te explico? digo, es porque... Digo, a lo mejor tú dices, es que tu niño está bien chiquito. O sea, tú no batallas porque es un niño. Y nomás tienes uno. Yo tengo 3, están grandes. O sea,
creo que van a razonar más que mi niño de 2 años. Sí, pero, o sea, es donde... Nada que ver con el tema Sí, pues ya se puso bueno, sí que se así, aguantan. Pero es que, o sea, yo, y es mi manera de pensar, y o se sea, respeta, yo al aunque no la ministro, compartan. al ministro que venga, o sea, sí le voy a dar todas las comunidades que pueda y hasta poquitas más. Pero, digo, yo no voy a sacar a mis hijos de su cuarto, ¿por qué? Es donde ellos se pueden entretener, es donde ellos pueden estar ellos, si nosotros estamos ocupados con los hermanos. Porque si no, dices tú, ay, pues ahí no se entretenga. Pero te digo, es porque no te ha tocado pasar esa experiencia. Yo ya la pasé, yo ya lo viví, de darle su cuarto y no tener dónde entretenerlos ni nada. ¿Por qué? Porque no hay dónde meterlos. Y en cambio, si yo doy mi cuarto y dejo ellos en su cuarto, o sea, es mucho, mucho más fácil. Ahora, yo creo que ahí es donde no nos estamos entendiendo. Yo no estoy hablando de darles el cuarto de tus hijos y tú quedarte con tu cuarto. ¿Me explico? Ajá. Yo estoy hablando... De dar todo en general. Sí, o sea, no es como que, pues le doy el de mis chamacos y no, yo me refiero en la cuestión de que si tenemos un número grande de gente, Ajá. o sea, si yo tengo que dejar mi cuarto o el de este caso el de mi niño, por mí no hay problema. O que dejes el tuyo y el de tu niño. Ajá, dejar los dos es un ejemplo. Ah, ok. O sea, no estoy hablando de que yo quedarme con mi cuarto bien cachetón y ya que mis niños se le hagan, puedan. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando en general. Yo creo que por eso no nos entendemos. No, y de todos modos, aunque sea así, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Yo ocupo un cuarto, pues donde nos cambiemos, donde algo, porque muchas veces no pensamos eso. O sea, yo de todos modos dejaría un cuarto y sería el de los niños. Por cuarto, así que por estrategia, ¿no? Porque pues los baños se pueden reventar y todo lo que tú quieras. Sí. Digo, yo de todos modos dejaría un cuarto. Yo te entiendo, pero digo, es algo, digo, por mi manera. Yo estoy hablando de mi manera en que se me inculcó del servicio a mí. Te digo, yo por mí no había problema, por mí. Y digo, y yo respeto tu manera de pensar, y si no respetas la mía, pues ya es bronca tuya, ¿no? No, digo, yo respeto de tuya, pero sin ofender y tratando de buscar las palabras más a menos, yo creo que estás hablando desde tu ignorancia, porque no te ha tocado conocer el tema tal cual. O sea, estás hablando desde algo de que tú dices, sí, o sea, es bien fácil, dices, estás. Pero ya el vivirlo y ya es, no, sabes que para la próxima no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque se presentan todas estas incomodidades y todos estos temas. Y hablando aparte pues, de que yo tengo señoritas en casa, que ellas ocupan su cierta privacidad también. Que es algo que muchas veces se pierde cuando hay esas visitas, la privacidad. Y uno como grande lo entiende, pero los niños o las señoritas en ese momento, pues sí ocupan esa privacidad. Pero creo que ya no estamos saliendo demasiado del tema. Entonces los hijos de pastores se pueden pelear. Digo, y cada quien, como te dice, a lo mejor, ya hablando en esa cuestión de la ignorancia, ¿no? Porque yo estoy abierto a decir, ok, sí, yo no pienso igual que pensaba hace unos años, Sí. pero, o sea, por el momento yo no voy a dejar de pensar hasta que me pase. Sí. O sea, y cuando eso pase, vamos a hacer el video vamos a hacer especialito. un video para decir si es cierto lo que decía o la verdad nada es cierto. Pero bueno, ya tratando de no alargar más el video porque ya hablamos de cosas que nada que ver con lo de hijos de pastor. Me gustaría también una situación en específico. Yo conozco una persona con nombres. negativo, porque es una persona que yo aprecio mucho. Y tenía este conflicto personal. Es una persona que ama a Dios, que ama a la iglesia, pero al mismo tiempo se siente muy, muy resentida o resentido con la iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué digo resentido o resentida? Porque conozco un hombre y conozco una mujer para esa situación. No pensé que ahí. No, es que si digo resentida, ella va a saber que lo digo por ella. Y si lo digo... Sí. O sea, no, te digo, yo pensé que era un DJ. Era un ella. No, o sea, porque las dos personas me lo han platicado, y
sin afán de intimar un poco en lo que me han comentado, está como que esta frustración y este enojo con la iglesia. Es decir, es que mis papás han dado todo por el ministerio. Tiempo, esfuerzo, dinero, como tú, a veces está la misma familia. Y no, no le responden de la misma manera. Son ingratos, etcétera, etcétera. Todas las virtudes que se pueden imaginar que tienen las ovejas. No, y somos ovejas. Sí, O sea, no es como que seamos, no por ser hijos de pastor o pastores somos la última Coca-Cola, también tenemos sus defectos. sí. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Pero decían Cuando se encuentra te aviso. pero esta persona sí decía eso, que, o sea, que las ovejas eran muy injustas, eran muy malagradecidos. Entonces, pues lo último, por mucho que amen a Dios, por mucho que sirvan en la iglesia, lo último que quieren es un día llegar a ser pastores por esas situaciones. Pues yo digo que ya es ahí el carácter de cada persona, ya su manera de crecer, de ver, porque o sea, todos hemos visto eso, o sea, que realmente nadie agradecemos, nadie vemos lo que hacen por nosotros, pero yo digo ahí que ya fue, no culpa, pero sí el pastor o el papá, o sea, tuvo que haber hecho algo al momento adecuado de hablar con su hijo o hija. ¿Sabes qué? O sea, nosotros, y es algo que ahorita ya hacemos, ¿sabes qué? Nosotros hacemos por Dios. O sea, y es donde entra el corazón del pastor. O sea, vas, te la hacen una vez, te la hacen dos, te la hacen tres, y vuelves a ir. Y te hagan cinco, te hagan seis. Uno para eso está, para ayudar. Y yo, es lo que yo pienso que o sea, muchas veces lo que habla es el resentimiento. O sea, siempre queramos o no queramos, ese tipo de actitud yo pienso que el daño que creemos que nos han hecho es el que termina hablando por nosotros. Pero ya cuando uno crece, cuando uno adquiere madurez, inteligencia y más que nada guianza del Espíritu Santo, uno llega a las conclusiones esas, de que en realidad uno todo lo que hace en el ministerio lo hace para Dios. Que los beneficiarios en su mayoría pues sí son las ovejas. Sí. O sea, el trabajo de un pastor es que cuidar una oveja. Entonces, el beneficiario es la oveja, pero el trabajo nosotros no lo hacemos para la oveja, nosotros lo hacemos para el dueño de las ovejas. Y yo creo que es importante inculcarle a los hijos, no que deseen quizás un pastorado o llegar a ser pastores, ¿no? Porque muchos hijos de pastores tienen como que esa presión, ay, mi papá es pastor y tienen que ser pastor. No, pero sí entender que todo lo que se haga dentro de una iglesia es para Dios y de quien vas a recibir la recompensa es de Dios, que la gente no te va a pagar como tú quisieras, claro. ¿Por qué? Porque somos humanos, cometemos errores y no todos somos agradecidos, pero eso nos ayuda a tener nuestra vista en Dios. Aquí lo que yo pienso que son los, como tal, los pastores, que muchas veces, y me toca ahorita que yo soy líder de jóvenes, muchas veces el joven ya entiende, o sea, un niño de 12, 13 años ya te entiende. Y a veces los pastores ven a su hijo, pues uno como papá siempre ve a sus hijos chicos, sinceramente, y no nos damos el tiempo de explicarles, de hablar con ellos. Es algo que yo y mi esposa tenemos una niña ya adolescente, y ya sabes que ya sentamos en la mesa, y sabes que las cosas son así, 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 en Dios es así, así, así. Nosotros trabajamos esto y lo hacemos para Dios. Que la gente no, que los jóvenes no hagan caso, que sigan diciendo groserías o que se porten mal. Pues nosotros seguimos haciendo esto para Dios. O sea, y le explicamos a nuestros hijos qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos para Dios. Porque muchas veces como pastor, piensas que como tú eres pastor, piensas que tu hijo es cristiano. O que tu hijo venga a la iglesia. Óyeme bien, pastor. Que tu hijo venga a todos los servicios. Que tu hijo toque en el grupo de alabanza.
no significa que haya nacido de nuevo ni que sea cristiano. Y digo cristiano en el sentido de la palabra, ¿no? No de que, ay, que es cristiano, que viene de la iglesia cristiana, no, que realmente sea una persona Que ya cristiana, tenía ese encuentro con Dios y que su vida ándale, que no tiene ese encuentro con Dios. Y tú piensas que porque viene a la iglesia siempre contigo, que porque es levita, que porque esto, porque aquello, ya tuvo ese encuentro con Dios. Ni siquiera le has preguntado en veces, hijo, ¿tuviste un encuentro con Dios? ya lo Pero aceptaste. ya lo aceptaste en tu corazón. Y no en esas oraciones que hacen en la dominical, que sí sirven, pero ya en conciencia. Preguntarle, hijo, ¿qué piensas? O sea, ¿realmente estás a gusto con lo que estamos haciendo? ¿Te sientes a gusto? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Porque me ha tocado conocer muchos hijos de pastor o hijos de líderes. Pues como yo nomás estoy aquí porque pues, mi papá me trae. Como si fuéramos al campo deportivo todos los fines de semana. Andamos aquí, todos y para nuestras casas. Que mucha gente es como reunión social. Sí, Como reunión como si fuera social. un club. Ajá, como si fuera un club y vienen, van a las comidas, los clases de los jóvenes, oyen, juegan, divierten, se saben los textos de memoria, saben todo, pero realmente no han tenido un encuentro con Dios. Y tú como papá no se lo has preguntado. Y hay algo bien interesante lo siguiente. Siempre pasa lo siguiente. Siempre esperamos lo mejor del pastor, de la esposa del pastor y de los hijos del pastor. Siempre esperamos el mejor trato, siempre esperamos que sean los mejores en todo. Pero, así como nosotros queremos recibir, también tenemos que dar. Voy a poner el ejemplo en el que salimos un poco raspados en la cuestión de que, Primero secreto. por ejemplo, siempre que vamos a algún lugar, siempre queremos que se nos atienda bien. Por ejemplo, no nos gustaría que nos mandaran a dormir al piso, pudiendo la posibilidad de dormir en una cama. O sea, si hay la Sí, posibilidad, sí, sí, o sí. sea, hasta donde hay una posibilidad, o sea, pues a lo mejor la cama. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, siempre queremos el mejor trato del pastor o que el hijo dé el mejor ejemplo. La pregunta es, ¿qué ejemplo estamos dando ahora? Como cristianos, no como hijos de pastores, no como hijos de líderes, sino como ovejas, porque al fin y al cabo todos somos ovejas y el pastor es Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, si todo lo que se le demanda al hijo de pastor te lo demandas a ti mismo, ¿qué resultado tendrás? O sea, tocas un instrumento, eres líder en alguna área en la iglesia, sirves, limpias, acomodas, das tu cuarto. O sea, ese examen que le tenemos por default a los hijos de pastores, háztelo y veremos cómo salimos. Oiga, no vino hijo de pastor a la iglesia. Pues no vine por aquello y que no sé qué. Ya cómo está vestido. Cuando no sabes que no se puede meter a su cuarto porque ahí se quedó alguien. Bueno, ya voy aterrizando, mira, porque no sé cuánto llevemos. Es un tema, tiene mucho de dónde cortar, digo. Y sí, Luego haremos una segunda parte, yo o creo. sea, hay cosas muy buenas de ser hijo de pastor. En mi caso, o sea, en nuestro caso aprendes mucha Biblia, aprendes mucho, y siempre estás con los ministros, o sea, siempre te andas moviendo con el predicador, con el evangelista, porque vives ahí y ahí estás. Tienes prioridades en ciertas cosas y todo, pero, o sea, el hijo del pastor, ten consciente que no tiene un papá al 100%. El hijo del pastor tiene un papá compartido, pero tiene que compartir con toda la iglesia. Pero ahora mi pastor Oscar Córdoba, él decía, de martes a jueves, de martes a domingo, vámonos recio. Pero el lunes, dice, si no es emergencia, dice, no contesto, porque el lunes es para mi familia. Y él le da un día de estar con su familia. Yo hace, ¿qué fue ayer? Antier, creo que sí fue ayer. Sí, ayer yo ya llevaba, pues aquí en la iglesia, pues, tenemos varios eventos, aparte de lo que se ocupe, pues yo llevaba rato que no salía con mi familia.
Y dije, ¿saben qué? Voy a hacer un día familiar. No les dije nada, nomás dije, alístense, llévense un sombrerito, una gorrita, váyanse cómodos. Y nos fuimos a explorar a las montañas, a un rillito, y fueron 3, 4 horas, pero familiares, mis hijos súper contentos. Porque sí, o sea, a mí me toca limpiar la iglesia y es, Saúl, Majo, vámonos a limpiar. Y vienen mientras yo barro una cómoda de sillas, una cómoda de altar. Estábamos pintando atrás el comedor, mis hijos pintando junto conmigo. Pero yo hacía el piso sus abritas y ellos estaban contentos. Pero también les enseñamos a servir. Digo, no son hijos del pastor, ¿no? Pero pues son sobrinos de. Sí, y yo creo que lo importante aquí, independientemente si eres hijo de pastor o eres líder o eres oveja, yo creo que la cultura de servicio no se debe de perder en las iglesias. Porque yo creo que vivimos un cristianismo ahorita un poquito, pero muy diferente. Porque antes se enseñaba a que la oveja, ya no voy a hablar de ovejas tocante a la diferencia con el líder, sino las ovejas de Cristo, todos, nuestro llamado era al servir. Todos queríamos servir, ya sea lo que sea, si había que subir, si había que bajar, si había que pintar, o por lo menos, ahora se dirían los viejitos, en mis tiempos, era el anhelo y el deseo de servir en cualquier área. Si había que pintar, si había que barrer, si había que... Y se inculcaba mucho eso. Sí. Y no solamente por ser hijos de o ser los encargados, es como que nuestra obligación. Y hoy se mira así. O sea, el pastor vive ahí, el pastor lo tiene que hacer. Él es el pastor, a él le toca. O sea, como si la ofrenda o el diezmo fuera un pago por el trabajo que está ejerciendo. Pero luego hablaremos del diezmo y de la ofrenda. ¿Ok? Por mi parte yo creo que sería todo. No sé si tú quieres añadir algo. Yo nomás recordándoles, si sus hijos tienen pastores, si sus pastores tienen hijos, bendígalos de igual manera. O sea, denle gracias a Dios por la vida de sus pastores, de sus hijos, y no los juzguen. O sea, oren por ellos, porque es bien fácil hablar sin en veces conocer. Eso fue Coronado Podcast.